Contamos con Martín Alalú, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Fue director general de Arquitectura de Datos y gerente operativo de datos abiertos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde lideró la iniciativa de política de datos públicos. Antes había sido director de gobierno abierto en la provincia de Buenos Aires. Un gran amigo. Gracias, Martín, por estar acá en esta quinta conversación abierta que estamos haciendo. ¿Cómo estás? Bien, bien, no, gracias a vos por invitarme a formar parte de este espacio hermoso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Escuchame una cosa, ¿cómo llegaste vos a los temas de gobierno abierto y transparencia? Porque es una cosa extraña, ¿no? ¿Cómo llegás? Sí, bueno, está buena. Yo había entrado hace más o menos 10 años al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un programa que era de jóvenes profesionales. La verdad no tenía idea que era gobierno abierto, nada, nunca había Nada. escuchado. Y yo estuve, o sea, como parte del programa, el primer año uno estaba rotando por distintas áreas de gobierno. Como yo era politólogo, me mandaron a educación. Bien. Dije, bueno, politólogo, educación, va, Puede funcionar. y claro, puede funcionar. Y ahí, como parte, digamos, del programa de jóvenes profesionales, uno tenía que hacer un proyecto final que era como una propuesta de política pública. Y ahí se ve que se alinearon algunas cosas. Yo tenía un amigo que trabajaba en lo que había sido la dirección creo que era Información y Gobierno Abierto, Claro. que obviamente la funda Rudy Borman con Gonza Iglesias. Y ahí hablando con él, nos conocíamos de la vida y de haber estudiado juntos periodismo. Yo nunca había escuchado ese área. Y como me empecé a escuchar que hacían cosas de visualización de datos, de tecnología, es como que me pude conectar dos cosas que a mí me gustaban, que era la política pública por un lado, que era lo que había estudiado, yo lo que estaba estudiando, y por otro lado, el gusto por la tecnología. Entonces vi y dije, che, qué piola esto, o sea, puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y ahí es el proyecto final, era sobre un tema de publicación y visualización de datos del Ministerio de Educación, y lo tenía que presentar. Y bueno, en la presentación que me dijeron, che, esto tiene que ver, obviamente que me ayudó mi amigo, pero como me tiró un par de puntas, el proyecto lo armé, lo presenté y estuvo Gonza Iglesias, y bueno, al terminar me dijeron, che, escuchame, Venite nosotros con hacemos nosotros. esto, ¿querés venirte con nosotros? Y dije, sí, obvio, de una, buenísimo. ¿Y a dónde se Entonces da ahí ese link? ¿Dónde se da ese link de ciencia política y tecnología? Porque hasta que terminás muy metido en la cuestión tecnológica vos. sí, sí, sí. Creo que mi camino profesional, obviamente, parte de la ciencia política y como que ahora está muy orientado a la tecnología. O sea, Claro. como que al pasar los años se fue completamente desbalanceando. Yo creo que el clic fue ese, fue cuando hice ese proyecto, es como que ahí empecé a entender o me di cuenta que podía unir las dos cosas que para mí eran completamente separadas. O sea, yo había estudiado ciencia política al principio con la idea de hacer relaciones internacionales, después me Claro. gustaba periodismo, estudié periodismo, o sea, me recibí de periodista también, y después dije, no, a mí me gusta como la parte más de política pública, me gusta el hacer, el impacto. Entonces dije, bueno, quiero laburar en el Estado, no quiero laburar en consultoría de opinión pública, que también es otra opción, no quiero hacer la carrera de investigador, como que, ¿viste? Creo que fue se hace camino al andar, como que Ujú. al ir recorriendo distintas instancias educativas y de laburo me fui dando cuenta de eso, y creo que ahí cuando me di cuenta que existía este área dije, che, qué piola, o sea, puedo hacer política pública y relacionada con tecnología, que era algo que a mí me gustaba, o sea, personalmente era como parte de mi hobby, me gustaban los jueguitos, no tiene nada que ver, o sea, y ahí como que encontré el link entre ambos, y ahí, bueno, le empecé a dar, como que dije, esto es lo mío, me encanta. ¿Estudiaste algo vinculado a tecnología o fuiste de autodidacta aprendiendo? Muy, muy autodidacta al principio, obviamente que es autodidacta y está rodeado de gente súper piola. O Claro. sea, creo que, o sea, en cierto punto creo que me sufrían, digamos, porque a mí me encanta preguntar mucho, me gusta mucho aprender,
Y en este equipo, digamos, de la dirección de lo que al principio era información y gobierno abierto, después se pasó a llamar innovación y gobierno abierto, había muchos perfiles interdisciplinarios. Había pibes que eran econometristas, politólogos como yo, periodistas, comunicadores, desarrolladores Claro. backend, frontend. Entonces, ahí es como que empecé a diseñador. Entonces, ahí como empecé a absorber y a preguntar muchísimo. Entonces ahí me empezó a interesar y empecé a entender el mundo de la tecnología y la programación. Y obviamente a mí me gusta leer mucho, o sea, me encanta leer sobre tecnología, sobre cómo la tecnología impacta en nuestras vidas. Y entonces sí, creo que la primera parte fue puramente autodidacta, o esto, autodidacta en sentido colectivo, Sí. no individual. Y después empecé a hacer algunos cursos más formales, digamos, en Flaxo, más de data y política pública. Y después algún curso, no sé, en estas academias De online, digamos. herramientas, sí, claro. Claro, claro, ahí empecé. Pero sí, creo que el principal motor fue la curiosidad y esto, ¿Y te la parece, autodidacta. te parece fundamental la tecnología para tener política de innovación y gobierno abierto? Y yo creo que sí, sí, ¿Por pero no qué? es un fin, es una herramienta, como tantas otras, digamos, ¿no? Creo que la tecnología, no solo en el gobierno abierto, creo que en nuestras vidas, la tecnología es una herramienta que está al Sí, servicio de algo, ¿no? Si uno, no sé, es como pensás, no sé, las aplicaciones de delivery. Bueno, están al servicio de sí. facilitar no sé, el acceso o la compra de bienes gastronómicos, qué sé yo, las aplicaciones de turismo, o sea, la tecnología no es el propósito final, digamos. Vos no implementás tecnología por la tecnología en sí. Es Claro. cómo usás una herramienta que, bueno, creo lo que tiene buena tecnología es que es escalable, digamos, tiene la capacidad de ser, en la medida en que la brecha digital se va, digamos, disminuyendo y cada vez más personas tienen acceso a un teléfono, a una computadora, a conexión de internet, se vuelve cada vez más masivo y cada vez menos de nicho. Entonces, eso es como que se alinea mucho con la política pública, que la política pública, bueno, tiene que estar orientada a la mayor cantidad, bueno, depende de la política pública, ¿no? Pero uno intenta que beneficie a la mayor cantidad de población posible. ¿Qué cosas te parece que la tecnología te dejó hacer mientras estuviste liderando distintos espacios de gobierno abierto, de transparencia de datos, que no podrías haber hecho sin tecnología? Pasa que, sí, todo es tecnología. Una silla es tecnología. No, 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 Eh, no, no. A ver, ¿a qué lo llevo esto? Hay como una discusión. Digo, a ver, las políticas de gobierno abierto y transparencia arrancan el 95% a partir de la apertura de datos y la publicación de datos. Que es como quizás lo más simple, lo más difundido, lo más rápido, no sé, hay distintas teorías de por qué. Y todas tienen aplicado la utilización de Internet y la tecnología, porque vos podrías hacer apertura de datos y que el acceso a la información pública existe hace 20, 30 años, digamos, como concepto, no es una cosa de los últimos 10, 15 como puede haber sido. A eso me refiero, ¿sí? Más allá de que sí, obviamente tecnología es todo. Eh, ¿Pensás que las áreas de gobierno abierto existen porque existe Internet, porque existe la tecnología? ¿Se entiende el concepto desde dónde? sí, sí. Eh, no, pero porque es como vos decís, digamos, la tradición de transparencia y participación ciudadana, por poner los otros dos pilares fuertes, Sí, o dos pilares fuertes del gobierno abierto, son preexistentes claro. a las políticas de datos abiertos, claramente, tanto del gobierno como del reclamo de la sociedad civil. Yo creo que la tecnología, llámese acelerar o facilitar la participación ciudadana digamos, la publicación de datos en formato abierto, le permitió dar lo busteó, o sea, como que le dio una impronta nueva, me parece. Es como, ok, o sea, veníamos con una agenda más tradicionalista, más ligada a la ONG, ligada al reclamo, digamos, de la transparencia y de la accountability, muy ligado a la ciencia política, digamos. 100%. La tecnología me parece que le viene a sumar distintos actores. O sea, es como que uno empezó a ver, ok,
hay pibes que no vienen del palo de la ciencia política, no vienen del Claro, palo de la sociología o de las relaciones públicas, digamos, del mundo sociales. Vienen de otro palo y tienen otra mirada sobre la política y tienen otras herramientas para darnos. claro, Entonces creo que la tecnología, obviamente, o sea, tal vez a medida que fue pasando los años, cada vez fue lo más fácil hacer datos, claro. hacer un portal de datos abiertos, porque se masificó, porque empezamos a entender bien cómo se hacía también esto del camino al andar, pero obviamente no es una condición necesaria para hacer una política de gobierno Claro, abierto. sí, sí, te entiendo. Ahora, en esto que decís vos que incorporan un montón de cosas nuevas y distintas, aparece la innovación como eje central, ¿no? Que viene trae algunas cosas como distintas, nuevas, modernas. Eh, ¿Vos sentís que estuviste innovando mientras estuviste liderando esos espacios? Uno y dos. ¿Desde dónde entendés la innovación? ¿Qué te parece? Vos sos medio fan de los post-it, me acuerdo. Eh, Sí, yo creo que sí, viste, creo que cuando uno ocupa esas posiciones, digamos, o Sí, forma parte de equipos de tecnología en organizaciones donde tal vez, digamos, organizaciones tan grandes, donde la actualización o mantenerse al día con las tecnologías o con lo que sea, digamos, es difícil, digamos, uno se siente que está innovando, porque es como claro. que sentís que de algún modo estás en una trinchera. Y de hecho nos pasó, o sea, nos pasó mucho esto al principio, me acuerdo las primeras conversaciones donde uno iba a las áreas y hablaba de datos y de ser un área de datos, de política basada en evidencia. Estoy hablando 8 años atrás, 9 años Eso. atrás, o sea, 2002, 2003, cuando íbamos a las áreas y les contábamos y le hablamos de, no sé, de los desarrolladores, y de hecho cuando se hicieron los primeros concursos de aplicaciones, de hackathon, es como que nos miraban como, ¿y estos pibes? ¿Qué ¿Quiénes están son? haciendo? O sea, ¿qué están haciendo? O sea, sí, sí, bueno, córrense que estamos gobernando acá, básicamente que más o menos nos decían. Como que ustedes quédense con esto, con los potis, con la sillita de colores, los datos, las aplicaciones, y bueno, creo que en ese momento entonces sí, sí, uno se sentía que era parte de algo que nosotros veíamos, que sentíamos que el resto todavía no la veía. Entonces era una apuesta, era como, viste, no sé, el que compró Bitcoin hace, no sé, 10 Sí, sí, años, no sí, sé, y hoy sí hizo. es por acá, es por acá y es por acá, y vamos. Y bueno, nada, después uno se va chocando la cabeza con la pared, digamos, donde lo que uno creía que estaba haciendo, tal vez había que bajarlo un poquito a la realidad, y bueno, uno va ajustándose el camino. Pero sí, sí, yo creo que uno pensaba que está innovando. Dijiste algo que me parece que todavía pasa, que es que muchos miran y dicen, nosotros estamos gobernando, dale, córranse. Eh, ¿Te parece que, digo, a ver, gobierno abierto llegó y generó como áreas específicas por una necesidad, ¿no? Que en distintos gobiernos, y pasó mucho tiempo, pero esas áreas específicas siguen siendo áreas específicas y siguen existiendo los personajes que creen que están gobernando y que el resto está boludeando. Eh, ¿Te parece que sirven de algo que existan esas áreas, digo? ¿O te parece que finalmente es algo medio naif? Bueno, a ver, una aclaración para hacer una la verdad. Yo hace 2 años que no estoy. No sé Que qué no estás. cambió Sí. de los 2 años acá. Yo creo que, a ver, algo que todos creemos, y Mucho no de cambió, hecho, estuvo la pandemia, o sea, sí, pero evolucionó la necesidad de usar herramientas tecnológicas, pero después sabés que mucho no cambió. algo que justo te escuchaba la entrevista con Caro Cornejo, esta de el gobierno abierto como una forma de gobernar, ¿no? Entonces, Bien, y creo que eso está súper piola. Y es como que uno, a la larga, decís, no debería existir un área de gobierno abierto. O sea, claro. en el ideal, digamos, o sea, en el muy largo plazo, no debería existir porque el gobierno abierto debería como estar inmiscuido o ser parte de todas las políticas públicas de todas las áreas. Digamos. Es un modo de encarar una política pública. Sí, coincido 100%.
creo que también es como, no sé, las áreas de género. Debería Sí, existir un área de género, y no, tal vez dice, y bueno, no, todas las políticas públicas deberían estar con un claro, bien, enfoque de género, de diversidad, etc. Pero necesitas ponerlo en la agenda pública. O está sea, de claro. algún modo necesitas tener a alguien que esté levantando esa bandera y haciendo recordar al resto, decir, che, miren que por acá. Sí, sí, te entiendo. Entonces, de ese lado, creo que las áreas de gobierno son necesarias. Bueno, tal vez debemos pensar qué estrategias se estuvieron tomando para levantar esa bandera y para generar como ese awareness, digamos, esa necesidad, digamos, de que el resto entienda que gobierno abierto tiene que ser parte o un modo de hacer su política pública y en qué estuvimos fallando. Porque, bueno, uno va fallando, entonces dice, Sí, sí, esto, los obvio. que nos dicen que está gobernando, tal vez están viendo que vos no tenés impacto, o que la estrategia que estás teniendo para llevar adelante esa política pública no es la No pasa correcta. nada. Viste que una de las primeras cosas que se hace, decíamos antes, es abrir datos. Vos trabajaste mucho datos de visualizaciones y sabés mucho de eso. ¿Qué significa abrir datos? ¿Cómo se abren los datos? Digo, ¿qué es eso? Eh, ¿Por qué te gustaba bueno, tanto? sí, me encantaba. Eh, de hecho, o sea, cuando llegamos a la provincia de Buenos Aires, lo primero que hicimos fue esto. Pensemos cómo publicamos datos, cómo abrimos datos. Yo creo que, bueno, a ver, hay una parte muy vieja, digamos, en la tradición de publicar datos, que es, o sea, se basa en el principio de publicidad de los actos de gobierno. Entonces, como los actos de gobierno son públicos, deberíamos publicar todo lo posible. Entonces ahí se marca todo, ¿no? Se marca desde el boletín oficial, los decretos, lo de las compras públicas, el presupuesto, todo, todo. Yo creo que, bueno, cuando uno quizás habla hoy de abrir datos, es decir, bueno, ok, está bueno publicar datos, pero ¿de qué modo los hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para que la apertura o la transparencia sea de un modo en que facilitemos la agregación de valor de parte de la ciudadanía? Entonces decimos, no basta solo con publicar, sino que importa el cómo. Entonces, no es lo mismo que te publique un presupuesto con tablas en un PDF de 250 hojas, que mucho no puedes hacer, lo puedes leer y puedes sacar alguna conclusión y bla, a que si te publico lo mismo en tablas estructuradas. Decir, bueno, ok, vos empezás a hacer gráfico, puedo ver qué jurisdicción gasta más, en qué concepto, etc. Y obviamente creo que esa es como lo primero, o sea, publicar el dato en sí, pero bueno, después está en cómo hacemos porque somos gobierno también, cómo hacemos para que el ciudadano de a pie, vamos a decirle, le facilitemos de algún modo la comprensión de esta información, o sea, vayamos un paso más. Y ahí, bueno, claramente, o sea, Bahía es pionero total en facilitar la información de compras públicas, de presupuesto. Es como decir, no nos basta solo con cambiar el formato y que ese formato sea reutilizable, sino que tenemos que ir un pasito más e intentar hacer como pedagogía con editorialización, porque todos elegimos qué publicar, qué no, cómo Claro, sí, hacerlo. obvio. Obviamente no es trivial, digamos, estás queriendo transmitir algo, pero está buenísimo decir, no, facilitemos esa comprensión, démosle un atajo, porque nosotros consumimos información también de un modo resumida, o sea, leemos un tweet, leemos una nota en un diario, vemos un noticiero, vemos un video en YouTube, que previamente alguien elaboró, editó y seleccionó lo que para nosotros era importante. Bueno, esto Ni es lo hablar. mismo. Publicamos y, bueno, está bueno esto para mí es parte de una política de apertura, de facilitar la comprensión de la información. Yo me acuerdo que vos hablabas mucho de contar historias. ¿Qué significa contar historias con datos? Bueno, esto, editorializar, básicamente. Los datos, digamos, uno puede extraer distintos insights, distintas conclusiones. Claro. ¿Qué historia contamos? O sea, ¿cuál es esa conclusión que queremos transmitir?
ante un mismo set de información, no es lo mismo lo que alguien dentro del gobierno, la historia que alguien dentro del gobierno te va a querer contar, que alguien de afuera. Es como, no sé, ahora, unos dicen, están recortando el presupuesto en educación, y otros te dicen, no, lo estamos reasignando, y Sí, en realidad, bueno, es la misma información, es el mismo proyecto de ley de presupuesto. Pero bueno, las historias son distintas. son lecturas distintas. Son lecturas distintas, y para mí lo que está buenísimo de esto de contar historias con datos es que en la medida que la información esté ahí disponible, todo es más transparente. O sea, es como que uno me puede contar una historia, otro otra, pero yo tengo, o sea, le das al ciudadano o nos damos a todos nosotros mismos la posibilidad de contrastar eso, si queremos, y y obviamente sí, y la capacidad de indagar, de fijarnos y de sacar nuestras propias conclusiones. Cuestión de que si la información no estuviera publicada, es la palabra de uno contra el otro. Sí, nada más, Este, es cierto. En esto vos hablas mucho del ciudadano de a pie. ¿Te parece que el ciudadano de a pie es un público objetivo de las políticas de transparencia, gobierno abierto, de innovación? sí, a ver, en tanto política pública, sí, porque la política pública, o sea, la política de transparencia no está Siempre, segmentada. sí. Sí, O sea, pero es verdad, y esto para mí siempre fue una discusión o sea, dentro de este paraguas de gobierno abierto, de apertura de datos, es las iniciativas, digamos, que se van tomando, empiezan a estar medianamente, digamos, dirigidas a cierto nicho. No sé, armar un hackathon o armar un concurso de una aplicación, un concurso de visualizaciones, no es para todo el mundo, porque no todo el mundo sabe de claro. diseño, no todo el mundo maneja una computadora o maneja Excel o maneja herramientas de visualización de datos. Entonces me parece que siempre el desafío fue desde dentro del gobierno es, obviamente la pregunta es, ¿necesitamos alcanzar a todos o necesitamos compartimentar en distintas iniciativas que le vayan apuntando a distintos nichos? Para mí es como es súper difícil de responder esa pregunta. Siempre me costó, o sea, a mí entender eso. Y siempre fui como muy cambiante en mí. La verdad, me cuesta entender si, por poner un ejemplo, mi tía, digamos, tiene que ser una receptora de este tipo de ¿O políticas no? o no. Porque una receptora directa, ¿no? O Sí, sea, sí, te entiendo. porque me parece que obviamente indirectamente sí. Entonces a veces decíamos, necesitamos, o sea, tal vez nosotros el impacto en que llegamos a un tercero es a través de un mediador, que puede ser una nota en algún medio gráfico que tenga un equipo de datos y editorialice esta información y cuente esta historia con datos, o a través de la disponibilización de información en formatos reutilizables y en tiempo real, por ejemplo, que alguien construya una aplicación y que esa Claro. aplicación sea usada por el resto. Pero bueno, o sea, de algún u otro modo, tenés que construir los incentivos para que esos mediadores aparezcan. O sea, obviamente no florecen, digamos, de la nada. Algo tenés que hacer, o para llegarle directamente al ciudadano de a pie, o para que vengan esos amplificadores, digamos, de la difusión de tu política pública. Es un debate interesante porque muchas veces las políticas de innovación se bastardean desde ese lugar, de la posible medición del impacto real de manera directa en la gente, ¿no? Y coincido con vos con que hay un montón de públicos que no son la gente de a pie, que participan como mediadores, digamos, los investigadores incluso. Digo que vos, no sé, las tesis doctorales que terminan usando información, y digo para ir a algo más lejano todavía de la gente, de alguna manera también van a terminar impactando. Me parece una discusión que se da siempre y me parece que no se va a cerrar nunca. Creo que viene más del lado de, de bardear a los equipos de política de gobierno abierto que otra cosa, digamos.
Me parece que hay un eje ahí que hay que pensar cómo repensarlo. Que me parece que la pandemia hizo algo, ahí movió algunas fibras ahí vinculadas a eso, principalmente con los datos de COVID y cómo comunicarlos, cómo mostrarlos. Ahora, hablando de datos, y no nos queda mucho tiempo, te voy a dejar libre, que tenés un hijo ahí jugando alrededor. Hablando de datos, una de las primeras cosas te decía que siempre digo, yo estoy trabajando mucho en gobiernos locales, chicos, que me parece que son los municipios desde en Argentina, tienen una potencialidad enorme, tienen muchas ganas de hacer cosas, no saben cómo, no tienen, obviamente no tienen tecnología, no tienen desarrollo, no tienen nada. Vos en provincia lo viviste, caminaste bastante la provincia, viste lo que pasa. Y obviamente lo primero que quieren es publicar la información que tienen y obviamente está muy atada a la rendición de cuentas, ¿no? Que es quizás lo más rápido, lo más simple de hacer. ¿Qué dirías a un alcalde, un intendente de una ciudad chica? ¿Cómo empieza? ¿Por dónde empieza? Qué buena pregunta. Y vos sabés que nos pasaba muchísimo cuando estaba en provincia y además, la verdad, teníamos la oportunidad de tener muchísimo contacto. Yo creo que lo primero que le decíamos era que no hay una receta. Es como que si alguien quiere venir a decirte, o sea, tenés que hacer esto, y es medio raro, digamos. ¿Y por qué lo decíamos? Porque cada municipio, cada gobierno local tiene una problemática propia, Sí, tiene una idiosincrasia propia, que la va a hacer distinto al resto. Entonces, si yo vengo con una receta y te digo que tenés que publicar datos de transporte, pero el municipio ni siquiera no tiene colectivo, claro, sí, sí, sí. o no es una problemática. ¿Para qué? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, tal vez el municipio, o sea, a lo que voy es que tal vez está bueno es, digamos, por dónde empezar es identificar una problemática. Bien, ¿Cuál es la problemática que subyace, digamos, en ese gobierno, en esa sociedad, ¿no? O sea, en el gobierno, digamos, en el sentido del ejecutivo, digamos, de la municipalidad o del gobierno local. Y ver de qué manera uno puede usar de nuevo las herramientas de gobierno abierto en aras de resolver o acercarse a una resolución de esa problemática. Que tal vez una herramienta puede ser la publicidad de datos, la publicación. claro. Otra puede ser involucrar más a los ciudadanos. Si tu problema es obviamente todas se pueden combinar, pero si tu problema es el tema de reciclaje, por ejemplo, ¿no? Vos decís, bueno, ¿tenés información de cuánto se recicla? ¿Por qué no lo publicás y empezás a visualizar y, no sé, te pones un objetivo de que, no sé, o haces un concurso o una iniciativa ciudadana para setearse un objetivo a fin de año? Y eso lo medís con datos, pero involucrás a los ciudadanos. Entonces, nada, o sea, de nuevo, no hay una receta. Claro. Empezar con un problema. ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Cuál es la problemática que existe? Bueno, y después ver cuáles son las mejores herramientas que te van a ayudar a resolverlo. Hay veces que publicar datos es una opción, obviamente, pero a mí lo que no me gustaba era como, y lo fui aprendiendo desde ya, digamos, por esto que vos decías que, ¿por qué te gustaba tanto abrir datos? Lo fui aprendiendo con el hacer, no hay que correr atrás de hacer un portal de datos abiertos. Tal vez el primer portal de datos abiertos es un Google Drive con Claro. lo que tengas. Perfecto, bárbaro, arranca por eso. O sea, si eso te soluciona o te permite acercarte a una resolución. O sea, también ir iterando es parte, digamos, de la filosofía de innovación y gobierno abierto, ¿no? O sea, de esto de ir probando las soluciones que te van acercando a resolver el problema. Y bueno, una solución puede ser, una iniciativa puede ser convocar ciudadanos, consultas públicas, publicación de datos. De pronto, si tenés una universidad cerca, no sé cómo nos pasaba, que tenía Tandil y todo un polo tecnológico súper pujante, bueno, apalancate en eso. Claro. Buenísimo. Bueno, si no lo tenés, hay que encontrar otra vuelta, asociaciones vecinales, clubes de barrio, sociedades de fomento, siempre algo, ONGs, activistas, personalidades públicas, eventos que tenga, tal vez tenés la fiesta
lo que sea, y eso te ayuda a convocar y le das una impronta de gobierno abierto sobre una problemática que tengas. Pero siempre partir del problema. Para mí eso es el consejo que daría. Sí, que es poner, el otro día hablamos con Álvaro, es poner a la gente de nuevo en el centro de la política pública, ¿no? Porque es escuchar cuál es la problemática que está dando vuelta. Eso es lo. Claro, pues si no corres a hacer un portal de datos abiertos que nadie pidió. Porque si estoy perdiendo tiempo en Sí, algo que no me es corresponde. más regodeo del ego propio del que lo hace que otra cosa. Y bueno, pero eso siempre, o sea, creo que Sí, ese es sí. el tire y afloje, ¿no? Digamos, de cuando, creo que es una realidad argentina también, digamos, al estar tan intrincado la política partidaria con la política Con pública, el digamos, por gobierno, así sí. decirlo. Y bueno, es como que el tirar, o sea, quieren tirar, llevar agua para su molino y a veces su molino es una mezcla de gestión pública con carrera política. Y bueno, y ahí es donde nada, uno tiene que ir logrando como desilvanar eso, ¿no? Y, bueno, y separar la paja del trigo. Decir, bueno, Sí, no. sí. Y se aprende laburando. Bueno, para cerrar, que no nos queda casi tiempo. ¿Por qué te parece central la colaboración? Todo el tiempo hablaste de sumar al resto y demás. ¿Te parece central la colaboración y la Sí, participación? ¿Por qué? pero, pero para mí es como es la vida. Es la vida, o sea, colaborar y lo interdisciplinario. Creo que obviamente para mí nos hace mejores seres humanos, Ujú. esto de la diversidad, ¿no? O sea, poder tener distintos puntos de vista. Te contaba esto de que cuando arranqué a laburar, había gente de distintos perfiles, y eso a mí es como que ahí entendí, dije, claro, o sea, es como que lo que uno hace y lo que uno es parte de propietario de uno, por así decirlo, pero parte de lo que le da al otro. Entonces, creo que y llevando la política pública, imagínate, digamos, una persona que, no sé, que no colabore. O sea, ¿de qué modo aprendes? Porque incluso cuando vos me decías lo de esto de ser autodidacta, lo autodidacta, bueno, sí, es la iniciativa propia, pero en relación a A otra otros. persona. ¿No? Porque de algún lado estoy consumiendo información y esa información está disponibilizada, o sea, hubo alguien que la generó y la puso a disposición. Y bueno, yo estoy convencido de que esa interacción entre seres humanos, esa colaboración entre distintos perfiles, aceleran muchísimo y enriquecen. Y gobierno abierto está como por definición obligado a colaborar, porque gobierno abierto no es una agenda en sí misma, digamos, por sí sola Claro, es como que no es muy existe. vacía. O sea, cuando hablas de publicar datos, ¿datos de quién? De educación, de economía, de trabajo. Bueno, te obliga a la colaboración, te empuja a la colaboración. Bueno, y ahí es donde, desde ya que no es fácil, porque ahí es donde te empezás a encontrar con problemas, digamos, también, digamos, de poder tener una relación con el otro, de entender cuáles son los objetivos del otro actor, cuáles son los objetivos tuyos y cómo pueden haber una confluencia ahí. Pero eso tiene que partir de la colaboración. O sea, Es la vida eso para misma. mí es como un mantra. Es la vida misma, Sí, dijo Martín Alan. sí, sí. Bueno, Martín, gracias, en serio. Estamos alrededor de la media hora para esta nueva conversación. Quería tenerte porque sos un capo y espero que vuelvas al sector público, más allá de que estés tranquilo y poco estresado ahora en el sector privado. Bueno, muchas gracias a vos de nuevo por la invitación y el espacio y darme la oportunidad bueno, de contar un poco qué pienso sobre toda esa temática apasionante para mí. Todo buenísimo. Cuídate, Martín. Chao, chao.